Queridísimos, desde hace algunos años, en nuestra Iglesia Católica y también fuera de ella, en las demás iglesias, se ha hecho un llamamiento imperativo e insistente que expresa una exigencia imprescindible. Urge evangelizar, o mejor, reevangelizar. Esto surge de la amarga constatación de que Europa, aunque no solo ella, ha sido invadida por la secularización, por el materialismo. Los principios evangélicos son cada vez menos considerados y seguidos. La vida religiosa es frecuentemente ignorada y abandonada. Y también Cristo hoy, como dijo un religioso poeta, ya no es comprado por muchos corazones, ni siquiera por 30 denarios. Parece como si todo tuviera que empezar desde el principio. ¿Cómo nos sentimos nosotros, miembros del movimiento de los focolares, ante este inmenso problema? ¿Cómo ser hoy auténticos hijos de la Iglesia cuando ésta implora que nos encaminemos todos en la línea de la nueva evangelización? Tenemos que cambiar algo, tenemos que añadir algo, tenemos que asumir nuevas responsabilidades. Para responder bien a estas cuestiones, hemos de remontarnos a nuestra historia y ver lo que Dios nos ha pedido precisamente en este siglo descristianizado. Recordad los primeros tiempos. Él no permitió que tuviéramos en nuestras manos más que el pequeño libro del Evangelio. Por una gracia especial del Espíritu Santo, comprendimos palabras fundamentales de este libro de una manera completamente nueva. Y nos sentimos tan atraídos por lo que allí estaba escrito que llegamos a pensar que la regla del movimiento que estaba a punto de nacer no tenía que ser más que el Evangelio. Por otra parte, en el Evangelio lo encontrábamos todo. En él confluía el Antiguo Testamento. Estaba contenida la ley de la vida, la misma ley de la vida de la Trinidad de la que Jesús había hecho partícipes a los hombres. En el Evangelio se veía brotar de nuevo del corazón de Cristo la Iglesia, su jerarquía y el sentido pleno de su magisterio, iluminado por la promesa del Espíritu hecha a los apóstoles. Y los otros libros del Nuevo Testamento eran aplicaciones del Evangelio y, por tanto, explicaciones y ampliaciones. Por tanto, el movimiento lo había encontrado. Vivir el Evangelio, difundir el Evangelio, esta era su vocación. Pensemos un poco. ¿No es esta una auténtica evangelización? Es más, una nueva evangelización en más de un sentido. Después, como es sabido, del Evangelio surgieron algunos puntos que han dado origen a nuestra espiritualidad evangélica. Pero estos puntos hay que comprenderlos e interpretarlos en el contexto de todo el Evangelio y de todo aquello que tiene relación con el Evangelio. Verlos de otra manera sería reducirlos de forma mezquina, sería un grave error. Queridísimos, ¿cómo respondemos entonces a la pregunta de ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo injertarnos en esta nueva evangelización? Debemos responder siendo más conscientes de lo que Dios nos ha dado y viviéndolo con mayor plenitud. Dios no nos ha pedido como primera cosa construir leproserías, hospicios, colegios y otras obras buenas. Estas nosotros también las tenemos, pero vienen después. Dios nos ha entregado el Evangelio. Nos ha dado una nueva luz para entender el Evangelio, una manera de ver y de comprender el Evangelio adecuada para estos tiempos. Nuestra primera tarea es ofrecer este Evangelio a los demás, anunciarlo, difundirlo.
Ay de mí si no evangelizase, dice San Pablo, porque era apóstol. Ay de nosotros si no evangelizamos, debemos repetirnos nosotros pequeños apóstoles. ¿Cómo? Con la vida y con la palabra. No es cierto que evangelizamos solo cuando distribuimos la palabra de vida. Lo hacemos siempre, cuando vivimos nuestro ideal. Superamos los dolores yendo, como decimos nosotros, más allá de la llaga. Evangelizamos. Los hermanos no son insensibles al resucitado que vive entre nosotros. Establecemos la presencia de Jesús entre nosotros, de forma que se realice la unidad. Evangelizamos. De hecho, el mundo cree. Hablamos, escribimos, dialogamos, participamos activamente en las Mariápolis, congresos, jornadas, escuelas de formación, encuentros, grupos. Cultivamos nuestro racimo, evangelizamos. Trabajamos con nuestro espíritu en las estructuras de la Iglesia, evangelizamos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es seguir adelante con nuestra vida ideal. Quizá debemos subrayar el hablar. Después de haber vivido, se sobreentiende, pero hablar. Se hablaba más en los primeros tiempos. La fe llega a las personas porque oyen la palabra de Dios. Hablar. Y si esto es difícil, porque hay algunos que, digamos, son alérgicos a los movimientos, por ejemplo, entonces hablemos solamente de sus principios. Cómo se ama, cómo se afronta el dolor, cómo se considera la Iglesia, al Papa, porque hay que ser honesto, puros, desprendidos. Por otra parte, hoy todos hablan. Hay más libertad que antes. Hay respeto por las ideas de los demás, porque hay tolerancia. Aprovechemos y hablemos también nosotros. Además, para terminar, tratemos de preguntarnos delante de cada acción que hacemos. ¿Estoy evangelizando? Y hablar un poco más.